La primera vez que supe que algo iba mal fue cuando vi a mi mujer entrar en casa con el pelo mojado y la ropa interior equivocada. No era lo que llevaba esa mañana. Y no llovía. Madrid, martes, 17:40. A pleno sol de octubre. Lucía odiaba lavarse el pelo fuera de casa, y menos aún ir sin secarlo. Pero esa tarde llegó con la coleta húmeda, marcas de toalla en la blusa y una bolsa del Tiger como coartada ridícula. Y yo, que en ese momento estaba pelando una mandarina en silencio mientras revisaba un informe de urbanismo, sentí algo tan físico como un puñetazo en el estómago. No por lo que vi, sino por lo que supe. Lo supe sin pruebas. Sin necesidad de móvil, ni mensajes, ni llamadas. Lo supe porque los detalles no cuadraban, y porque cuando uno conoce de verdad a alguien, nota al instante cuando ya no lo mira igual. No dije nada ese día. Ni ese, ni el siguiente. Guardé esa imagen en un rincón de la cabeza como un expediente abierto que uno no quiere revisar aún. Pero estaba ahí. Quedó archivada entre las cosas que uno intenta no mirar para no tener que actuar. Y yo, que siempre había creído que tenía el control de todo, descubrí esa tarde que hay traiciones que no hacen ruido, que no vienen con gritos ni portazos, sino con mechones húmedos, silencios extraños y sujetadores que no estaban en el cajón por la mañana. Lo más jodido es que, hasta ese momento, yo estaba convencido de que lo nuestro iba bien. O al menos no mal. No éramos la pareja más apasionada del planeta, ni tampoco esos matrimonios de Instagram que publican fotos ridículas en cada escapada. Pero había complicidad, rutina cómoda, respeto. Lo que yo entendía como estabilidad. Habíamos dejado atrás las peleas absurdas por tonterías, habíamos hablado incluso de tener hijos en 1 año o 2. No había drama. No había sospechas. Yo trabajaba en el estudio de arquitectura con normalidad y ella seguía con su galería, sus cenas de artistas, sus idas y venidas con la excusa del mundo del arte. Siempre fui muy permisivo con eso. Tal vez demasiado. Supongo que uno confía porque quiere confiar. Porque si te pones a revisar cada movimiento, te vuelves loco. Pero aquella tarde, después de verla entrar con el pelo mojado y ese aire raro en la cara, algo se activó. No fui impulsivo. No monté una escena. No revisé su bolso ni le hice preguntas. Solo observé. Y cuando te pones a observar en serio, los detalles te atropellan. Es como poner foco en una pintura que siempre diste por terminada y de repente notar que las líneas están desdibujadas. Empecé a recordar cosas, las duchas demasiado largas justo al volver de eventos de trabajo, las risas con el móvil a la 1 de la madrugada, las contestaciones evasivas cuando yo proponía planes. No eran cosas escandalosas por sí solas. Pero juntas empezaban a formar una imagen demasiado coherente como para ignorarla. Me convertí en una especie de espía sin quererlo. Pero no uno de esos locos que rastrean GPS o colocan micrófonos. No. Lo mío fue más sutil. Empecé a fijarme en los cambios pequeños, los días que usaba perfume cuando decía que iba a trabajar desde casa. Los sujetadores nuevos que no tenían etiqueta pero tampoco estaban en el cajón la semana anterior. La forma en que evitaba mi mirada cuando llegaba tarde. No se trataba de celos. Era pura lógica. Como cuando ves una grieta en la pared y sabes que no es solo estética, que detrás hay humedad, hay fisuras profundas, y tarde o temprano eso se va a caer. Aún así, aguanté. 1 semana entera. Me tragué cada gesto raro, cada excusa, cada ausencia inexplicable. Hasta que el sábado por la mañana me dijo que tenía que ir a montar una exposición a Alcalá de Henares. Sola. Todo el día. Desde las 11 hasta las 8. Me lo soltó mientras yo preparaba café. Ni siquiera me miró a los ojos. Y entonces pasó algo que me sorprendió incluso a mí, le dije que perfecto, que la llevaría yo. Que así aprovechábamos el viaje y desayunábamos juntos por el centro antes de que empezara su montaje. Se quedó blanca.
Lo noté en su mandíbula. Se tensó. Tardó medio segundo de más en responder. No hace falta, cariño, dijo. Voy en tren, es más cómodo. Prefiero llevarte. Así no dependes de horarios. Insistí. Lo hice con una calma enfermiza. No para que me dijera que sí, sino para ver cuánto aguantaba el teatro. Y ahí lo confirmé todo. Me miró como si no supiera qué cara poner. Se inventó que después del montaje iba a cenar con el artista. Que sería tarde. Que no quería molestarme. Que no tenía sentido que yo me pegara la paliza. Lucía, le dije, apoyado en la encimera. Solo te estoy ofreciendo llevarte. ¿Qué problema hay? No contestó. Dio un sorbo al café, dejó la taza en el fregadero, y dijo que iba a ducharse. Esa fue su salida. Literal y metafórica. Porque en ese momento se fue. Aunque su cuerpo siguiera ahí, en esa casa, en esa ducha, su lealtad ya estaba en otro sitio. Y aún así, no monté la escena. Me limité a actuar como si nada. Pero el sábado, a las 11:15, mientras ella supuestamente iba en tren camino de Alcalá, yo cogí el coche y la seguí. Salí de casa con el corazón acelerado, pero con la cabeza fría. No sabía exactamente qué buscaba, aunque en el fondo lo intuía. Cuando uno sigue a su mujer un sábado por la mañana fingiendo que todo va bien, ya sabe que algo se ha roto, solo que todavía no quiere mirar los trozos. Conduje detrás del tren de cercanías desde Atocha hasta Alcalá, a una distancia prudente, convencido de que, si realmente iba a esa exposición, lo comprobaría por mí mismo y podría tranquilizarme. A veces, uno se miente con tal fuerza que se convence de que busca la verdad, cuando en realidad solo quiere demostrarse que se ha equivocado. Pero no era mi caso. No esa vez. Esa sensación del martes seguía clavada en mí, como una aguja que no deja de moverse, y lo que necesitaba era confirmar lo que ya sabía. Cuando llegué a Alcalá, aparqué a una manzana de la galería donde, supuestamente, debía estar montando la exposición. Era un local pequeño, con escaparate acristalado y cartel de lona en la entrada. Estuve 15 minutos mirando desde el coche. Nadie entraba, nadie salía. No había ni luces encendidas. En un momento dado, bajé del coche, crucé la calle y miré el horario pegado en la puerta, abierto de lunes a viernes. Ni rastro de actividad. Ninguna muestra prevista para ese día. El silencio de esa calle me pareció insoportable. En ese instante, me di cuenta de que todo lo que había evitado durante meses estaba delante de mí, nítido, sin lugar a dudas. Mi mujer no estaba en ninguna exposición. Y, si no estaba ahí, tenía que estar con alguien. Volví al coche, cerré la puerta sin hacer ruido y abrí el GPS del móvil. Busqué el historial reciente de ubicaciones del vehículo, porque recordé que el coche de ella tenía activado el sistema de rastreo del seguro. No era un espionaje, era una función de seguridad. Pero en ese momento me sirvió de algo más. La última localización marcaba un punto en la M300, una carretera secundaria a las afueras, cerca de un pequeño hotel rural. Cuando lo vi, se me paralizó el cuerpo. No reaccioné de inmediato. Solo lo observé. Era tan absurdo que casi me reí. Luego giré la llave, puse el motor en marcha y conduje en silencio, sin música, sin pensar demasiado, dejando que la curiosidad hiciera el trabajo sucio por mí. Tardé unos 20 minutos en llegar. El hotel estaba escondido entre árboles, con fachada de piedra y un pequeño cartel de madera que decía Los Olivos. Entré por la carretera lateral y aparqué a distancia, detrás de un camión de reparto. Desde donde estaba podía ver la entrada principal y parte del aparcamiento. No tuve que esperar mucho. A los pocos minutos vi su coche. Estaba ahí. Reconocí la matrícula al instante. Me temblaron las manos sobre el volante, no por miedo ni por sorpresa, sino por la certeza. En ese momento comprendí que ya no había marcha atrás.
Que pasara lo que pasara, esa mañana cambiaría mi vida. No me moví durante casi una hora. La vi salir. No sola. Iba con un hombre, unos 40 años, alto, delgado, con barba descuidada y esa manera de caminar de quien se cree seguro de sí mismo. Llevaba una camisa azul arremangada y gafas de sol. Ella reía. Esa risa que hacía meses no le oía en casa. Le tocó el brazo. Él se acercó demasiado. Se dieron un beso, corto, medido, pero un beso. Nada de duda. Ninguna posibilidad de malentendido. Era lo que era. No sé describir lo que sentí, porque no fue rabia pura, ni tristeza. Fue una mezcla tan concentrada de vergüenza, asco y resignación que no sabía hacia quién dirigirla. Me quedé mirando la escena como si no fuera mía, como si lo que veía le pasara a otro y yo solo estuviera tomando nota. En el fondo, lo que me dolía no era el engaño físico, sino la manera en que lo hacía. Sin culpa. Sin prisa. Con naturalidad. Como si lo nuestro ya no existiera, como si hubiera borrado años de vida compartida con una sola decisión. Esperé a que subieran al coche y se marcharan. No lo seguí. No tenía sentido. Ya sabía lo suficiente. Me quedé un rato más en el coche, con las manos apoyadas en el volante y la respiración contenida, intentando ordenar los pensamientos. Me pregunté desde cuándo. Si había sido cosa de semanas o de meses. Si era alguien del trabajo, algún cliente, algún artista. Me di cuenta de que todo eso daba igual. Saber con quién no cambiaba lo que había hecho. Lo único que importaba era lo que iba a hacer yo ahora. Volví a Madrid sin decir nada a nadie. Aparqué frente al portal y subí al piso como un autómata. Todo estaba igual, el olor del suavizante, las plantas del balcón, los cuadros que ella había colgado, el libro que había dejado abierto en la mesita. Y esa normalidad me resultó repugnante. Me senté en el sofá sin quitarme los zapatos y estuve allí más de 2 horas, inmóvil, escuchando el silencio del salón. Había algo perverso en saber que ella volvería por la noche y actuaría como si nada, con su sonrisa de siempre, con su beso en la mejilla y su ¿qué tal tu día? No llamé a nadie. No quise contarlo. No quería compasión ni consejos. En ese momento solo necesitaba ver hasta qué punto podía soportar la mentira. Así que esperé. Esperé a que llegara. Y llegó. A las 9:30 de la noche. Entró con el mismo gesto despreocupado de siempre, con una bolsa en la mano y olor a perfume. Se acercó, me besó en la mejilla, me dijo que había sido un día larguísimo. Le respondí que me imaginaba. Ella se rió, fue directa al baño y puso la lavadora. Ese fue su error. Porque en ese momento supe que no le quedaba ni una gota de culpa. Cené sin probar la comida. Dormí sin cerrar los ojos. A las 5 de la mañana, me levanté, fui al salón y me quedé sentado mirando el suelo. No lloré. No lo necesitaba. Lo que tenía era algo más frío, más calculado. Una especie de energía contenida que empezaba a transformarse en decisión. Porque si algo me caracteriza, es que cuando descubro una mentira, no me limito a sufrirla. La devuelvo. No con gritos. No con violencia. Con precisión. El domingo actué con normalidad. Preparé desayuno, hablé de trabajo, hice que todo pareciera igual. Ella estaba relajada, casi alegre, como si de verdad creyera que podía sostener esa doble vida sin que nada se notara. Y eso me dio ventaja. Cuando alguien se cree impune, baja la guardia. Pasó el día distraída, contestando mensajes, sonriendo al móvil. Yo no dije nada. Ni una palabra. Pero en mi cabeza ya había empezado a trazar un plan. Uno que no necesitaba precipitación, sino calma. Lo que me había enseñado ese día en el hotel era que no podía seguir siendo la misma persona que había sido hasta entonces. Ya no había espacio para la ingenuidad.
La noche terminó con ella en el sofá, viendo una serie, y yo fingiendo revisar un contrato. En realidad, estaba escribiendo una lista. No de cosas que iba a decirle. De cosas que iba a hacer. Porque cuando la verdad se revela de esa manera tan brutal, uno entiende que la reacción define más que el hecho en sí. Yo no iba a ser el hombre que se derrumba. Ni el que ruega. Ni el que suplica explicaciones. Lo que iba a hacer, aún no lo sabía por completo, pero sería algo que ella no olvidaría nunca. Y así, mientras fingía dormirme a su lado, supe que lo que había empezado aquel martes con un pelo mojado terminaría con algo mucho más grande. Pero todavía no. No esa noche. Quería que todo fuera tan exacto como un veredicto. Eso fue el descubrimiento. Y lo siguiente, lo que vino después, ya no fue paciencia. Fue la confrontación. Lucía llegó a casa el lunes a las 8 de la tarde, con la calma de quien cree que vive en una mentira perfectamente sostenida. Yo llevaba todo el día preparando lo que iba a decirle, repasando cada palabra como si se tratara de un interrogatorio. No improvisé nada. Me senté en la mesa del salón, con la luz encendida y una copa vacía delante. Ella entró, dejó el bolso en el sofá y me miró, sorprendida de verme allí, tan quieto, sin el portátil ni la televisión encendida. Le bastó una sola mirada para notar que algo no iba bien. Intentó sonreír, pero se le torció el gesto a mitad. ¿Qué pasa?, preguntó, mientras se quitaba los zapatos. Siéntate, le dije. No lo pedí, lo ordené. Ella se quedó parada un segundo, luego se sentó frente a mí. Cruzó las piernas y esperó. No hablé de inmediato. La miré con una calma que no era natural. Era la misma calma que uno adopta antes de dar un golpe que ya ha decidido. Estuve en Alcalá el sábado, solté, sin rodeos. No dijo nada. Ni un parpadeo. Se quedó inmóvil, como si no entendiera el alcance de la frase. ¿Alcalá?, repitió, fingiendo sorpresa. Sí. En ese hotel rural, Los Olivos. Vi tu coche. Te vi salir con él. No intentes negar nada. La reacción fue lenta, pero la vi desmoronarse por dentro. No lloró, no gritó. Se limitó a bajar la mirada y quedarse callada. Ese silencio me confirmó todo. Si hubiera habido una mínima posibilidad de que no fuera lo que parecía, habría saltado a explicarse. Pero no. Se quedó callada. Ese fue su reconocimiento. ¿Desde cuándo?, pregunté. No respondió. Te lo voy a repetir solo una vez más, dije, apoyando los codos sobre la mesa. ¿Desde cuándo? Tardó en hablar. Cuando lo hizo, su voz era casi un susurro. No lo sé exactamente. Dímelo igual. Unos 3 meses, contestó al fin. 3 meses. Dije el número en mi cabeza, como si repitiéndolo fuera a hacerlo más digerible. 3 meses desayunando conmigo, acostándose conmigo, hablando de planes, mientras se acostaba con otro. ¿Quién es? Alguien de la galería. Dime su nombre. No importa. Claro que importa. No te va a servir de nada saberlo. Su tono era tranquilo, y eso me enfureció más que cualquier lágrima. No pedía perdón, no mostraba vergüenza. Estaba hablando como si esto fuera un trámite inevitable, como si el daño ya estuviera hecho y solo quedara repartir culpas. ¿Te crees que estoy haciendo esto por curiosidad? Le solté. Quiero saber con quién. Se llama Sergio, dijo finalmente. Es fotógrafo. La palabra me sonó repulsiva. Sergio. Fotógrafo. Todo encajaba. El tipo del hotel. ¿Por qué?, pregunté, sin levantar la voz. Solo dime eso. No lo sé, respondió, sin mirarme. No fue algo planeado. Nada de esto se planea. Pero se elige. Tú lo elegiste.
Las cosas entre nosotros no iban bien, dijo, sin emoción. Tú estabas distante, siempre con tu trabajo, con tus rutinas, sin mirarme. Yo, me sentía vacía. Esa frase me hizo reír, una risa seca, sin humor. Así que es mi culpa. Interesante. No he dicho eso. Solo te estoy diciendo cómo me sentía. Te sentías vacía y decidiste llenarte con otro. Muy lógico. No lo entiendes, no era solo sexo. No lo dudo. Si fuera solo sexo, sería hasta más decente. Su respiración se aceleró. Estaba perdiendo el control, y eso me dio una sensación de poder que no esperaba. Durante meses me había mentido con naturalidad, y ahora, por primera vez, no sabía qué decir. ¿Qué piensas hacer? Me preguntó. Nada que te imagines. Si vas a echarme, dilo ya. No voy a echarte, contesté. Todavía no. Ella se quedó quieta. Ese todavía le heló la cara. Y tenía razón. No era un impulso. No era una reacción inmediata. Lo que iba a hacer no era castigo, era consecuencia. Pasaron varios minutos sin hablar. Luego ella se levantó, fue hasta la cocina y volvió con un vaso de agua. Sus manos temblaban. Yo no moví un músculo. No pensé que llegaríamos a esto, dijo, al fin. Yo tampoco. Pero tú fuiste la que abrió la puerta. No quería hacerte daño. Pues te ha salido mal. No lo entiendes, me sentía sola, necesitaba sentir algo distinto. No te bastaba lo que tenías. No era eso, simplemente, dejé de reconocernos. ¿Y la solución era acostarte con otro? No buscaba una solución, buscaba no sentirme muerta. Pues enhorabuena, ahora lo estás, dije, y su cara cambió por completo. Esa frase la destruyó más que cualquier insulto. No hacía falta gritar. Solo hacía falta decir las palabras precisas. Ella se levantó, fue al dormitorio y empezó a guardar algunas cosas. No ropa, ni maletas. Solo cosas personales, como si esperara que la echara y quisiera adelantarse. La seguí sin prisa. No te vayas todavía, le dije. No tiene sentido quedarme. Sí lo tiene. Lo que no tiene sentido es que te creas libre después de lo que hiciste. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que todavía no has pagado. No soy tu prisionera. No, pero vas a tener que vivir con las consecuencias. Ella dejó de moverse, se giró, y me miró con miedo por primera vez. No físico, sino moral. Sabía que cuando hablo en ese tono, cumplo lo que digo. No vas a entender nada hasta que veas lo que has hecho, añadí. No la toqué, no la insulté, no rompí nada. Lo que hice fue dejarla con esa frase, salir del dormitorio, cerrar la puerta y dejarla sola con su culpa. Pasé el resto de la noche en el salón, con la mente despierta, planificando sin apuntar nada. No quería venganza por impulso. Quería precisión, cálculo. Si ella había destruido algo tan cuidadosamente construido, lo mínimo que podía hacer era obligarla a verlo con sus propios ojos. Al amanecer, la oí moverse por el pasillo. Salía para ir a trabajar, fingiendo normalidad. Ni un intento de reconciliación, ni una palabra de arrepentimiento. Solo silencio y ese olor a perfume que ya me resultaba ajeno. Cerró la puerta sin despedirse. Ese sonido marcó el punto exacto donde dejé de ser su marido. Desde ese momento, solo fui el hombre que iba a devolverle la verdad con la misma frialdad con la que ella me había mentido. Y lo hice. Lo que vino después no fue violencia ni gritos. Fue algo mucho más limpio, más efectivo, más hiriente. Pero eso pertenece a la siguiente parte. Porque la venganza, cuando se hace bien, no se improvisa. Se ejecuta. Me tomé 2 días para trazar el plan con la frialdad de quien prepara un juicio y no una pelea.
No quería que quedara nada a la improvisación porque sabía que la improvisación favorece la emoción y la emoción me había traicionado antes. Quería exactitud, impacto y algo que le devolviera a Lucía la misma claridad que ella me había negado durante meses. Quería que viera lo que había construido con mentiras y que comprendiera, sin posibilidad de rebatirlo, que había elegido romper algo que no le pertenecía solo porque le daba pereza mirar dentro de la casa. Empecé por lo práctico, hice números, ordené cuentas y revisé documentos, no para hurtar ni para humillar con violencia, sino para cortar con la economía cómoda que había normalizado entre los dos y que yo, hasta ese momento, había gestionado con la paciencia de siempre. Abrí carpetas, imprimí extractos y revisé contratos, no para usarlos como armas sino para dejar claro que, a partir de ese momento, cada cosa tendría un precio y cada acto iba a generar una consecuencia concreta y visible. Lo segundo fue emocional, escribí cartas que no pensaba enviar y las leí en voz alta en el salón vacío, con la intención de calibrar la dureza de las frases, de medir cuánto podía decir y cuánto necesitaba guardar para después. Aquello no era victimismo ni búsqueda de castigo por el placer de hacerlo, era un ajuste de cuentas con la verdad. Al tercer día, puse en marcha la primera fase que dependía exclusivamente de mí y que no implicaba romper papeles ni denunciar a nadie. Organicé una exposición ficticia en la que supuestamente iba a colaborar una ONG con la Galería de Lucía, y lo hice con la frialdad de quien sabe que la reputación es todo en cierto tipo de mundos. Contacté con personas del sector que conocía superficialmente y les pedí que acudieran a una inauguración privada que solo existiría en el nombre, y preparé un dossier con fotografías, nombres y fechas que demostraban una red de eventos y apoyos que mi mujer necesitaba para sentirse segura en su ambiente. La idea no era destruir su trabajo, sino crear un evento que la obligara a elegir públicamente entre dos posiciones, seguir con la mentira o asumir en voz alta que había fallado. Planifiqué la inauguración para un jueves por la tarde, pocos días después de que ella regresara de una feria, y invité a críticos, coleccionistas y amigos que sabía que le importaban. En paralelo, me aseguré de que algunos correos y mensajes que aparentaban confirmar la colaboración llegaran a su bandeja, pero sin falsificar nada, simplemente aproveché acuerdos previos, conversaciones pendientes y la normal inercia del sector para sembrar la apariencia de un acontecimiento que ella no podía permitir que fracasara. El jueves, la casa estuvo en calma hasta las 5 de la tarde. Lucía llegó de la feria con esa sonrisa que ya no me pertenecía, con una prisa forzada por preparar la sala y con esa capa de seguridad que pone quien sabe que su nombre brilla. Se pasó la tarde organizando detalles, probando luces y repasando invitados mientras yo hacía lo que siempre hice antes de cualquier evento importante, preparé copas, arreglé la mesa y me aseguré de que todo estuviera impecable. La diferencia es que, esa noche, cada gesto mío tenía un significado añadido, porque cuando se encendiera la sala no solo esperaba aplausos por una inauguración ficticia, sino que esperaba ver cómo ella se enfrentaba a la evidencia de su propia doble vida. La gente empezó a llegar porque yo había movido hilos y porque las agendas se llenan con promesas pequeñas. La casa se fue llenando de nombres que a ella le importaban, y en ese momento toda su seguridad pareció resquebrajarse, porque al mirar a su alrededor se dio cuenta de que no tenía el control absoluto, que sus aliados podían ser testigos de algo que no era solo una indiscreción privada sino una elección con consecuencias públicas. Cuando llegaron los primeros invitados, Lucía se movía con la sonrisa calculada de siempre, presentando obras que no estaban y explicando proyectos que yo había contribuido a fabricar solo para la ocasión, pero pronto noté cómo pequeños gestos la delataban, la manera en que evitaba saludar a cierta persona, el brillo nervioso en los ojos cuando alguien mencionaba la feria o al fotógrafo Sergio, y la forma en que su mano tembló al servir una copa. Yo dejé que la noche siguiera su curso hasta que, a media velada y con la sala ya llena, pedí la atención de todos con la única intención de decir la verdad sin gritos ni juicios, solo hechos. Hablé del apoyo que una comunidad se debe a sí misma, de la importancia de la integridad en el trabajo y en la vida personal, y dije claramente que la función de esa noche era recordar que la coherencia sustenta cualquier proyecto serio, que una mentira sostenida termina por contagiarlo todo. No pronuncié su nombre la primera vez, hablé en términos generales,
pero mi tono fue suficiente para que la gente hiciera la conexión, y cuando finalmente dije su nombre, lo hice con una calma que heló la sala. A partir de ese momento, la conversación cambió. Algunos miraron al fotógrafo que yo sabía que estaba vinculado a Lucía, otros empezaron a preguntar con discreta sorpresa por fechas y situaciones, y varios asistentes que yo había convocado fingieron sorpresa pero empezaron a relatar episodios que confirmaban lo que ya no había duda. Al terminar la noche, no humillé a Lucía gritando ni señalándola con el dedo, la hice responsable. Hablé con la gente, les expuse la verdad medida, y al amanecer su reputación estaba en el aire como una cosa que no puede retirarse, no era una destrucción brutal, era una poda precisa. El daño profesional derivado de la revelación sería algo que ella tendría que gestionar, pero no lo hice por envidia ni por rabia, lo hice porque quería que la mentira tuviera un costo visible, algo que pudiera pagar con el tiempo y que le recordara que las decisiones tienen consecuencias. Por otro lado, disolví rápidamente las cuentas conjuntas, transferí a mi nombre parte de los bienes y dejé claro, con documentos y plazos, que a partir de ese día la convivencia sería otra cosa o no sería. Los papeles no son románticos, son prácticos, y yo los usé para que la separación entre nuestras vidas fuera también administrativa y no solo emocional. No hubo violencia física ni escándalos televisados. Lo que hice fue devolverle la verdad a través de hechos, no de gritos, y la precisión de esos hechos la dejó sin excusas. Ella vino a buscar explicaciones y recibió datos, no discursos. Me pidió varias veces que la perdonara y le dije que el perdón es un proceso que se demuestra con actos, no con palabras, y que si quería recuperar algo tendría que reconstruir con transparencia lo que había destruido encubriendo su vida. No la eché de casa en el momento, no porque no pudiera, sino porque quería que cada paso siguiente fuera fruto de su elección y no de una expulsión precipitada. Le dejé la posibilidad de elegir entre enfrentar las consecuencias públicamente y tratar de reparar en silencio, o irse y asumir lo que había hecho desde fuera. La decisión la tomó ella al cabo de unas semanas, y no la cuento aquí porque esto no trata de la humillación final sino del efecto de la verdad cuando se administra con exactitud. Al cerrar esa fase, supe que la venganza que había planeado no fue para destruirla como persona, sino para obligarla a ver la realidad sin filtros, para que supiera que lo que se hace a otro no desaparece en la intimidad sino que se refleja en la vida de ambos. Lo que hice dejó heridas, sí, pero también le dio a la verdad su peso y a mí la posibilidad de no convertirme en alguien que lamenta decisiones que nunca deberían tomarse sin medir el alcance. La historia sigue, porque todavía quedaban conversaciones pendientes y el final aún no estaba escrito, pero aquella noche entendí que la precisión, más que la rabia, puede ser la venganza más hiriente y, a la vez, la más eficiente. Pasaron los días y el ambiente en casa se volvió clínico. Ni ella hablaba ni yo preguntaba. El silencio entre los dos no era pacífico, era quirúrgico. Vivíamos bajo el mismo techo como dos desconocidos con demasiada información pendiente. Yo no la presionaba y ella no se atrevía a iniciar ninguna conversación. Dormíamos en habitaciones separadas, compartíamos espacios como dos personas obligadas a convivir sin firmar tregua, y cada gesto cotidiano era una forma de evitar un estallido. No había gritos, no había insultos, pero se notaba que estábamos al borde de una conversación inevitable. Y esa conversación llegó, no porque quisiéramos, sino porque era imposible sostener más tiempo la inercia. Fue un domingo por la noche. Ella entró en el salón mientras yo estaba en el escritorio revisando un documento. Me miró en silencio durante un rato, y luego habló. No puedo más, dijo con voz neutra, como si estuviera dictando una sentencia. Levanté la vista sin responder de inmediato. No me sorprendió que fuera ella quien rompiera el hielo, pero sí me llamó la atención que lo hiciera sin una emoción clara. No lloraba, no suplicaba. Era como si viniera a comunicar una decisión que llevaba tiempo madurando. ¿Qué es lo que no puedes?, pregunté, sin levantar la voz. Esto, respondió. Fingir que no ha pasado nada. Vivir así. Esperar a que explotes. No estoy fingiendo. Estoy observando.
Estoy esperando a que digas algo útil. Ya te lo dije todo, soltó, con un tono que mezclaba defensa y culpa. Te pedí perdón. Admití lo que hice. No sé qué más esperas. Espero algo más que una confesión tardía. Espero que entiendas el tamaño de la mierda en la que nos metiste. Espero que no reduzcas todo a te lo conté y ya está. Ella bajó la mirada. Se sentó frente a mí. Cruzó los brazos sobre el pecho y se quedó callada. No había nada en su cara que me indicara que tuviera intención de discutir. Solo quería terminar. ¿Quieres que nos separemos? Preguntó, directa. No lo sé todavía, contesté. Tú sí lo sabes. Tú decidiste eso cuando te fuiste con él al hotel. Lo que estás haciendo ahora es formalizar lo que ya elegiste antes. Yo no lo elegí así. No fue una decisión de un día. Te acostaste con otro. Varias veces. Durante meses. No vengas a disfrazar eso como una transición emocional. Fuiste infiel. Punto. Ella respiró hondo. Mantuvo la mirada. Fui infiel, sí. Pero tú tampoco estabas ahí. No me vengas con eso. Esa excusa es vieja y barata. Yo estaba. Yo siempre estuve. ¿Frío? Tal vez. ¿Distante? Puede. Pero no con otra persona. Estaba en casa, estaba en lo nuestro. Tú fuiste quien se largó. No me fui. Me perdí. No. No te perdiste. Te fuiste con alguien. Hay una diferencia. El silencio se instaló entre nosotros durante unos segundos que pesaban como piedras. Ella parecía tener preparada una respuesta, pero se la tragó. En su lugar, dijo algo que no esperaba. No estoy con él. ¿Y eso qué cambia? No estoy con él. Me di cuenta de que era un error. Terminé. No me interesa si estás con él o no. Ya lo hiciste. Ya cruzaste la línea. No necesito saber si ahora duermes sola. Lo que quiero saber es qué piensas hacer con lo que rompiste. No lo sé, admitió, bajando la voz. No sé si puedo hacer algo. Entonces estamos igual. Ella asintió, sin dramatismo. Por primera vez la vi agotada de verdad. No derrotada. Cansada. Como si por fin asumiera que la conversación no le iba a dar la absolución que esperaba. ¿Quieres que me vaya? Me preguntó. Quiero saber qué harías tú si estuvieras en mi lugar. No lo sé. Inténtalo. Si fuera tú, estaría destruida. No me soportaría. Me iría. Entonces hazlo. Ella no respondió. Se quedó ahí sentada, mirando un punto fijo en el suelo, como si procesara esa orden con una lentitud nueva. Después de unos segundos, se levantó, fue al dormitorio, y empezó a meter ropa en una maleta sin hacer ruido. No discutimos. No gritamos. No rompimos nada. Solo entendimos que no quedaba nada que hablar. Cuando terminó de empacar, volvió al salón, me miró desde la puerta y dijo algo que no olvidaré. No me odies. No pierdo tiempo odiando, le respondí sin levantar la vista. Solo pierdo el tiempo que gasté en alguien que no lo merecía. Ella asintió. Abrió la puerta. Y se fue. Aquella noche fue rara. No sentí alivio. Tampoco sentí pena. Sentí un vacío enorme, no por la pérdida, sino por el silencio que quedó en la casa. Las cosas estaban como siempre, las mismas paredes, las mismas lámparas, los mismos muebles. Pero todo se sentía deshabitado. No porque ella se hubiera ido, sino porque yo ya no estaba ahí emocionalmente desde hacía semanas. La salida fue solo el trámite final. Al día siguiente no llamé a nadie. No envié mensajes. Fui a trabajar, hice lo que tenía que hacer, volví a casa y seguí mi rutina. Una rutina sin ella.
No borré sus cosas. No tiré fotos. No hice ninguna limpieza simbólica. No tenía necesidad de eso. Las cosas no me dolían porque ya no significaban nada. Lo que duele es lo que uno cree que todavía tiene valor. Y Lucía había perdido ese valor el día que me mintió con la cara limpia y volvió a casa como si nada. Esa noche dormí por primera vez profundamente. No porque estuviera en paz, sino porque no tenía a nadie al lado fingiendo. Y ese tipo de descanso, aunque extraño, es brutalmente honesto. Al despertar supe que ya no quería recuperarla. No quería explicaciones, no quería reconstruir, no quería cerrar ciclos ni entender su proceso. Solo quería vivir sin fingir. Sin justificarme. Sin tener que vigilar lo que no debería estar vigilado. El día siguiente fue igual. Y el siguiente también. Hasta que una mañana, 2 semanas después, encontré un sobre en el buzón. Era de ella. Una carta escrita a mano. No la abrí. La dejé en la mesa. Luego la tiré. No porque no me importara, sino porque ya no necesitaba entender nada más. Lo único que importaba ya no estaba escrito en ninguna parte. Estaba claro, brutal, irreversible. Y esa certeza me bastaba. Lo que vino después no fue felicidad. Fue orden. Un orden nuevo, incómodo al principio, pero auténtico. Ya no tenía que preguntarme si me mentían. Ya no tenía que imaginar si ella volvería. Lo único que quedaba era mi decisión. Y eso es lo que vino después. La última parte. La conclusión. Y eso te lo cuento ahora. Pasaron 3 meses sin contacto alguno. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una aparición inesperada. Yo no busqué saber nada de ella y ella, con evidente prudencia, hizo lo mismo. Durante ese tiempo no experimenté ningún tipo de nostalgia ni sentimiento de pérdida. Lo que me acompañaba era otra cosa. Una especie de estabilidad forzada, sí, pero estable al fin y al cabo. Volví a mi rutina sin necesidad de explicarme ante nadie, sin contar la historia a amigos ni familiares. No sentía vergüenza, pero tampoco ganas de dramatizar lo ocurrido. Tenía claro que cuanto más se habla del daño, más se instala. Y yo no quería que se instalara. Lo que había hecho era tomar una decisión y mantenerla con firmeza. La casa era la misma, los objetos también, pero yo había cambiado, aunque no para mejor ni para peor. Simplemente me había vuelto a alguien distinto. Más pragmático, menos paciente, más consciente de que el error más grave no había sido confiar en ella, sino ignorar las señales que yo mismo había visto y decidido archivar en nombre de una supuesta madurez. Un viernes por la noche, cuando salía del estudio, vi su nombre en la pantalla del móvil. Era la primera vez desde que se fue. Me detuve en mitad de la acera, sin moverme, y observé cómo el teléfono vibraba durante unos segundos. No contesté. Dejé que terminara. A los pocos minutos, llegó un mensaje. Era directo y escueto, solo quiero hablar una vez. Nada más. Cuando tú quieras. Lo leí varias veces. No por el contenido, sino por lo que no decía. No había justificaciones, no había súplicas, ni siquiera una disculpa escrita. Solo esa frase, que en otro tiempo habría significado debilidad, pero ahora parecía una forma de rendición. No respondí en ese momento. Dejé pasar 2 días. Pensé en si tenía sentido acceder, en si me iba a aportar algo o si sería una forma de alargar lo inevitable. Pero luego entendí que la conversación pendiente no era un cierre para ella, era una necesidad mía. Yo no quería hablar con la Lucía arrepentida. Quería enfrentarme a la Lucía que me mintió, que construyó una segunda vida mientras compartía la primera conmigo. Así que le escribí, martes. A las 7. Donde tú digas. Respondió al poco rato. Me propuso vernos en un bar del centro, uno discreto, con mesas separadas y sin música alta. Acepté sin emociones.
No había tensión. Solo intención. El martes llegué puntual. Ella ya estaba allí, sentada en una esquina, con un café delante. Cuando me vio, se levantó ligeramente de la silla, como si no supiera si debía saludarme o quedarse quieta. No la abracé, no la besé, solo asentí con la cabeza y me senté frente a ella. Estaba igual físicamente, pero había algo en su mirada que ya no reconocía. Tal vez era cansancio, tal vez culpa, o simplemente un reflejo de todo lo que ya no estaba entre nosotros. Gracias por venir, dijo, bajando la mirada. No te hagas ilusiones. No es por ti, respondí. Es por mí. Asintió sin discutir. Solo quería pedirte una cosa, continuó. No una segunda oportunidad, no una disculpa oficial, solo una conversación real. No como las que tuvimos cuando estalló todo. No desde el dolor ni desde el enfado. Solo eso. Habla. Te escucho. Sé que no tengo derecho a pedir nada. Pero no quiero que esto quede como una historia sucia. Quiero que entiendas lo que me pasó, aunque no lo compartas. ¿Y tú entendiste lo que me hiciste? Lo intento. Cada día. Y por eso estoy aquí. No para justificar nada, sino para asumir que fui una cobarde. No por haberme acostado con otro, sino por no haber hablado contigo cuando todo empezó a romperse. No empezaste nada, Lucía. Lo decidiste. Y cuando alguien decide algo así, lo que no puede pretender es controlar cómo reacciona el otro. No lo pretendo. Solo quería verte una última vez y decírtelo cara a cara. Lo rompí todo. Lo sé. Y si me preguntas si lo lamento, sí, lo lamento. Pero no puedo cambiarlo. No te creo, respondí sin levantar la voz. No lamentas haberlo hecho. Lamentas que se descubriera. No es verdad, dijo rápido. No sabes lo que me costó enfrentarlo. No me importa lo que te costara. Me importa lo que hiciste. Me mentiste. Dormías a mi lado y después te ibas a su cama. No hay discurso que pueda transformar eso. ¿Y tú crees que no me dolió también? No me interesa tu dolor. El daño lo hiciste tú. Nos quedamos en silencio unos segundos. Ella jugaba con la cucharilla, sin mirarme, como si intentara mantener el control de lo poco que le quedaba de dignidad. ¿Estás con alguien? Preguntó de pronto. No. ¿Y te gustaría? Ahora mismo no. Me gusta estar solo. Al menos sé que no tengo que dudar de mí mismo. Yo tampoco estoy con nadie. No me interesa. Ella bajó los ojos. Supongo que esperaba algún tipo de reacción, pero no la obtuvo. ¿Qué vas a hacer ahora? Pregunté, más por cerrar la conversación que por curiosidad. Trabajar. Poner orden en lo que se descontroló. Volver a empezar. Entonces hazlo. Pero no vuelvas a buscarme. No necesitamos arrastrar más esto. ¿De verdad no queda nada? Queda lo que hiciste. Y con eso tengo suficiente. Pagamos por separado. Salimos del bar sin tocar ningún tema más. Caminamos hasta la esquina y nos detuvimos. Ella me miró como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. Adiós, Lucía, dije. Adiós. Cruzó la calle y desapareció entre la gente. No volví a girarme. Volví a casa caminando despacio, sin pensar en lo que habíamos hablado, sino en lo que ya no hacía falta hablar. No hubo redención, ni lágrimas, ni reconciliación. Solo claridad. Y con eso bastaba. Esa conversación fue la última. Después de eso, borré su número, eliminé las fotos, quité su contacto de todo. No por rabia, sino por higiene emocional. Quería dejar de convivir con una historia que ya no existía. Ahora vivo solo, sin drama. La casa sigue siendo mía, el trabajo va bien, y las mañanas son tranquilas. No tengo pareja ni planes de tenerla pronto.
No por miedo, sino porque no quiero volver a dormir al lado de alguien a quien tenga que vigilar. No quiero vivir pendiente de signos invisibles ni de ausencias disfrazadas de rutina. He aprendido que lo más valioso no es el amor ni la pasión, sino la coherencia. Y si eso no está, prefiero estar solo. No saqué ninguna lección mágica de lo que pasó. No me volví mejor persona ni más sabio. Solo aprendí a identificar mejor las señales y a no mirar hacia otro lado cuando algo no encaja. Porque al final, cuando alguien te traiciona, no duele solo lo que hizo. Duele todo lo que ignoraste. Y eso no se repite dos veces. Esa fue toda la historia. Ya no tengo nada más que contar. Solo esto, si alguna vez te pasa algo parecido, no dudes. Mira bien, actúa claro, y no aceptes medias verdades. Las medias verdades son el caldo de cultivo de las peores mentiras. Y cuando explotan, arrasan con todo. Pero si sales de eso con los ojos abiertos, al menos sabrás que la próxima vez no estarás ciego. Yo ya no lo estoy. Nunca más.